Hola hermanos, buenos días. Y bueno, hoy 13 de diciembre ya empezamos nuevamente con una transmisión nueva en vivo, ¿no? Y darles la bienvenida. Hola Luz, amiga, ¿cómo estás? Bueno, hoy 13 de diciembre ya empezamos. Hola Katy, ¿cómo estás? Transmisión nueva en vivo. Bien. Dime, te escucho. ¿Cómo estás tú? Ok, bien, tranquila aquí ya esperando y muy alerta a que los hermanos puedan conectarse y estar juntos durante este tiempo aprendiendo la palabra de Dios. Así que bienvenidos todos. Y Katy, te cuento que ya van conectándose la hermana Gloria. Ahí está. Buenos días, hermana Gloria, también que Dios te bendiga mucho. Hermana Jenny. Ahí está Grecia. Sí. Grecia, buenos días. Luz, dime, ¿qué has tomado hoy día de desayuno? Pues hoy de desayuno estoy tomando aquí mi vaso con agua. por mientras. Okay. Sí, acabamos justo de escuchar la escuela dominical con los pequeños y ahora ya nos reunimos con los adultos. Así que, hermanos,
los animamos también a que ustedes pueden conectarse ahí, tanto con los pequeños y con los adultos. Es un poco tiempo en el que podemos reunirnos y aprender la palabra de Dios, así que aprovechemos al máximo mientras se pueda. Así es, Katy, que compartan, ¿no? Y le den like. Listo. Y Katy, dime, ¿cómo has estado preparándote para Navidad? Cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, fíjate que recién ahí estoy con algunos preparativos ya para Navidad, ¿no? Y ahí con mi familia estamos viendo aún qué se va a cocinar, ¿no? En cuanto a la decoración de la casa también ahí estamos un poco viendo. Pero ya armé mi arbolito, ya es lo único, todavía me falta más. ¿Y tú? Sí, te cuento que diciembre es uno de mis meses favoritos. Me gusta mucho la Navidad y decorar. Y también el sentir que podemos recordar el nacimiento de Jesús. Principalmente, como te puedes ver, he puesto mi vinchita. Ya hemos puesto en mi casa el árbol ahí, cuidando de que mi gato no lo bote. Pero ahí estamos bien. Y hermanos, ¿ustedes cómo celebran Navidad? ¿Cómo la decoran? De repente, ¿qué van a cocinar? Ya están pensando, mira, ya estamos 13 de diciembre, ya falta súper poco para Navidad, así que mejor comencemos desde antes, alistando unas cosas para que todo salga bonito. Así es, también les hacemos recordar a los hermanos que también se están conectando. Buenos días con todos. Compartan la transmisión, reaccionen, denle like, ¿no? Y para seguir invitando a más personas. Y también no se olviden de la pregunta que Luz acaba de hacer, ¿no? ¿Ustedes, hermanos, ya decoraron sus casas? Pueden estar ahí comentando. Así es. Saludamos a la hermana Gloria ya, la hermana muy puntual, la hermana se va a llevar el premio del año a la puntualidad. También a la hermana Jenny, también a la hermana Filomena y Laíta, a la hermana Rosa, buenos días, a Grecia también. A Grecia nos cuenta un poquito de cómo decora su casa en Navidad, dice, nos encanta decorar nuestro árbol. Gia cada año se pone feliz al poder armar el arbolito y saber qué significa la Navidad. Muy bien. Uy, qué lindo. Listo. Buenos días también, hermano Alex, Isabel Díaz. Hermanos, ahí compártanos, ¿no? Cómo es que ustedes decoran su casa o de repente ya decoraron, y si se reúnen en familia, así como en el caso de Grecia que arma ahí con su hijita Gia, ¿no? Qué bonito de verdad es pasar ese tiempo, ¿no? De decorar ahí con la familia y aún con los gatos, los animalitos que también tenemos en casa ahí, ¿no? A veces se trepan en el árbol, sacan las bolitas. Sí, mi mamá te contó que mi mamá lucha con eso, con mis gatos. Yo tengo 3 gatos, bueno, ahora tengo 4 gatos, y lucha con eso porque mis gatos están ahí queriendo jugar, ya no mucho, vamos a ponerle una malla alrededor para que no lo toquen, pero todos tienen que disfrutar, así que si no, no es Navidad. Y aquí tenemos, buenos días hermano Alex, buenos días Julie también. De ver. Listo. Bueno, Luz, mientras los hermanos ahí nos van pensando, ¿no? Para que puedan escribir y comentar, vamos con los anuncios. ¿Qué te parece? Sí, vamos a ir con los anuncios. Hermanos, mientras no se olviden de responder, ¿ya decoraron sus casas en Navidad? Y ahí para poder leer, y de repente también algunas otras familias puedan escoger las ideas que ustedes están haciendo y podamos decorar, ¿verdad? Listo. El primer anuncio, a ver, ahí podemos verlo. El primer anuncio se trata acerca de los adolescentes. Los adolescentes se reúnen todos los jueves con la hermana Rosa. Así que ya saben, chicos, ellos se reúnen a las 4 de la tarde. Así que
Ahí pueden tener un bonito tiempo. Así es. También tenemos la reunión de jóvenes GPC todos los sábados a las 9 de la noche. Igual, ¿no? Compartan, avísenle a sus sobrinos, ¿no? De repente por ahí tienen amistades. Compartan para que puedan aprender más, ¿no? En este tiempo que llevamos con el pastor. Sí, muy bien. Ahora también tenemos la reunión de las mujeres. Recuerden, damas, mujeres, chicas también, señoritas, que tenemos la reunión de mujeres de gracia todos los miércoles a las 7:30. Pero las mujeres de gracia han preparado algo muy especial para todas nosotras. Y no solamente nosotras, sino que podemos invitar a muchas mujeres para pasar este lindo tiempo. Así que vamos a ver un video corto sobre qué es lo que vamos a tratar. Mujeres de Gracia te invita a ti, mi amiga, mi hermana, a celebrar, alabar a Jesús. Llegó Navidad. Este 19 de diciembre a las 5 p.m. por Zoom. Te esperamos. Eres bienvenida. No faltes. Alabar a Jesús. Llegó Navidad. Vamos contigo, Luz. Qué bonito, de verdad, el tiempo que vamos a tener, ¿no? Las mujeres, las damas, las señoritas, ¿no? En este tiempo. Y nuevamente, Luz, recuérdanos a qué hora va a empezar. A las 5 de la tarde. Es por Zoom, así que el Zoom es muy fácil de usar. Es el sábado 19 a las 5 de la tarde. De repente dices, ay, pero yo no tengo Zoom o no sé cómo hacerlo. Es muy fácil descargarse la aplicación. Así como se descarga Facebook o WhatsApp, también pueden descargar el Zoom. Así que las esperamos ahí a las 5 de la tarde. Está bien. Muy bien, también vamos con la transmisión de PDP Kids todos los domingos a las 10 de la mañana. Ya saben, y también para los papás que quieren ser parte de los niños, ¿no? Ahí en la pantalla estará saliendo un número para que puedan escribir y ahí habrán bonitas novedades para los niños, ¿no? Sí. A ver, y también ahí los papitos pueden estar en contacto con nosotras y a través de ellos los niños mediante el grupo de WhatsApp, Katy. Ajá, así es. Entonces seguimos leyendo los comentarios. Mira, la hermana Rosita nos dice: cada año preparo un adorno nuevo para decorar su casa, ¿no? Este año confeccioné cojines navideños para mi sala. ¡Uy, qué lindo! Y de verdad que sí, aprendí algo chiquitito. La hermana Rosita me enseñó a hacer un cojín. Ahorita no lo tengo, no alcanzo. Y sí, de verdad que yo no sé coser, pero aprendí gracias a que me enseñó, ¿no? Y de verdad que me enseñó a hacer punto máquina y entre otros puntos, ¿no? Y cosas que no soy muy buena con el hilo ni con la aguja, ¿no? Pero sí, de verdad, gracias, hermana, también por enseñarme, ¿no? Y aprendí algo nuevo, de verdad, ¿no? Y qué bueno, qué bonito que cada año aprendamos a hacer cosas nuevas, ¿no? Luz, a ver, con el siguiente comentario, por favor, ayúdame. Listo, el siguiente comentario es de la hermana Filomena, que dice, ella decora su casa lo mejor posible y justo nos cuenta que acaba de pintar su casa, la hermana. Ahí ya la veo allí, allá, haciendo sus dibujitos en sus paredes nuevas. Saludamos. Qué bonito tiempo, de verdad, ¿no? Y bueno, ahora, como ya no hay más comentarios, hermanos, no se olviden de estar ahí comentando cómo es que ustedes decoran su casa, quizás se reúnen en familia,
ya decoraron su casa, o de repente aún no, todavía. ¿No? Y bueno, ahora vamos a pasar a las canciones. Ya sabe, hermano, este tiempo, recuerden que este tiempo es muy importante de poder alabar y cantar a Jesús. Levanten sus voces, ahí en pantalla salen las letras, cantemos todos juntos. Así que vamos con el grupo de alabanza. Así es, Katy. Y justamente que estamos en el mes de la Navidad, tenemos canciones navideñas. Así que, hermanos, los invitamos a alabar juntos a nuestro Dios y podamos cantar. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda dar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Dios, todo es para tu gloria, pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Venid fieles todos, a Belén marchemos en gozo triunfante.
fuertes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo manado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Canten con gozos, coros celestiales, resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Pues solo Él es digno, pues solo Él es digno, solo Él es digno, oh Cristo el Señor. Se oye un canto en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial,
Eso, no tengo hambre. Qué bonitas las canciones que acabamos de escuchar. Muy bonito las canciones navideñas, ¿no? Y qué bonito la primera canción, Solo Él es digno, ¿no? El corito. Y también la segunda canción nos dice que Jesús, por salvar a nosotros pecadores, ¿no? Toma forma corporal, dice, ¿no? Qué bonito, gracias a Jesús por ese regalo que nos dio. Y bueno, Luz, seguimos. Sí, la verdad que sí. Estas canciones me hacen recordar a cuando estábamos en la iglesia y junto a Miriam y a Héctor y contigo y Joana las cantábamos así. La verdad que son muy bonitas canciones para Navidad. Nostalgia. No llores, Luz. Pero sí, ahora sí, Katy, vamos a terminar de saludar ahí a Nancy. Muy bien. Ay, la hermana Rosa también. Muy bien, Luz. Ahora pasamos a la prédica. Sí, así que hermanos, estemos muy atentos. Ahora busquen sus Biblias. Recuerden también si es que tienen un cuaderno donde puedan anotar y tomar apuntes para poder recordar lo que hemos aprendido hoy, háganlo. Así que lo dejamos ahora con el pastor y recuerden que Dios nos va a hablar a través de él. Estamos contentos de encontrarnos nuevamente y tener este tiempo en la presencia de Dios. Y en esta oportunidad tenemos que estudiar el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 15, en el verso 17. Leemos: Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oramos. Padre amado, te damos las gracias. Qué bueno es estar con tu pueblo. Qué bueno es, Señor, que tú nos hables. Un cuerpo, Cristo. Gracias te damos, Padre. Tu Espíritu nos guíe en este tiempo. Tu Espíritu ponga tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí encontramos al apóstol Pablo que alardea, se vanagloria, pero de su Salvador, no de sí mismo. Se gloriaba de lo que Cristo había hecho. Todo creyente debe estar orgulloso de los hechos de Cristo, pero está prohibido gloriarse de uno mismo, pero no del Señor. En 1 Corintios 1, 29 al 31 leemos: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo no se atrevía a gloriarse de otra cosa, sino del Señor. No se jactaría de sus propias realizaciones, pero siempre estaba dispuesto a alardear de lo que Cristo había hecho por medio de él. Pablo era consciente de que era un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para llevar el Evangelio, un instrumento para escribir las cartas de tal manera que hoy lo tenemos como palabra de Dios.
Tengamos presente, aunque Cristo está a la diestra del Padre, Él sigue obrando por medio de sus instrumentos escogidos, de hombres y mujeres a quienes ha redimido. La obra de Cristo por medio de Pablo tenía como propósito la obediencia de los gentiles, y esto se trataba de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Una persona obedece al Evangelio cuando cree y acepta al Señor Jesucristo. Lo contrario es desobedecer el mandamiento de Dios, que se arrepientan y que sean salvos. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y también en 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 9, dice, o habla acerca de aquellos que van a ser, como dice, recibir retribución por no haber aceptado al Señor Jesucristo en sus vidas. Dicen, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es, como dice, trágico, ¿sí?, el desobedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les habla esto a la iglesia de Tesalónica. Podemos ver a través de estos textos que hemos leído al inicio al apóstol Pablo como un predicador fiel. Y él estaba obligado por amor a Dios a ministrar la palabra de Dios ciertamente. Dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Para él, como decía ahí, era una necesidad el anunciar el Evangelio, y en este caso, mayormente a los gentiles. Fue con relación a su predicación que él podía declarar, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Luego él va a explicar las razones de ese gloriarse y va a revelar 5 características de un predicador fiel. Primeramente, Pablo no reclama crédito alguno a su favor. Para evitar un malentendido, en el verso 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No se atrevería a hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Él no podría decir, estos son mis logros, o yo he hecho esto, o yo me esforcé en llevar el Evangelio, o tracé mi estrategia para difundir el Evangelio por todas estas regiones. No se jactaba de sus logros como apóstol, sino solo de que Cristo había logrado por medio de él. Pablo amonestó a los corintios, inmaduros y orgullosos, de esta manera. Él decía, el que se gloría, gloríese en el Señor. En 1 Corintios 1:31, en 2 Corintios 10:17, encontramos esta expresión, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no tenemos ni debemos gloriarnos en nuestros propios actos. No tenemos derecho alguno a tomar crédito por cualquier resultado espiritual que hayamos tenido. Ya sea que predicamos la palabra en muchos lugares, ya sea que llegamos a mucha gente o que a través de nuestra predicación o nuestra enseñanza, niños, jóvenes o adultos llegaron a conocer a Jesucristo. No hay razón para gloriarnos, pero sí podemos gloriarnos en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros a pesar de nuestras debilidades. ¿Sí? Pablo tenía más razón para gloriarse que cualquiera de
los demás apóstoles. Pablo fue usado para revelar una mayor parte del Nuevo Testamento, y también un gran porcentaje del libro de Hechos está enfocado en su ministerio, como ninguno de los otros apóstoles. Pablo no consideraba sus propios méritos tanto antes como después de su encuentro con Jesucristo. Leemos en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y él decía, estimo todas las cosas como pérdida, ¿sí? También le escribía a Timoteo, en 1 Timoteo 1, 12 al 14, decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué mérito podría reclamar aún considerar, reconociendo que tanto daño había causado al cuerpo de Cristo? ¿Sí? Pero él dice, habla de haber sido blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, como que no merecía la misericordia del Señor. Pero él habla de la gracia del Señor que fue más abundante que sus hechos pecaminosos, ¿sí? Y entonces no había mérito en él, no había mérito alguno en él para decir, por esto Dios me eligió, por esto el Señor me salvó, por esto me escogió para ser predicador, por esto es que yo he predicado y he llevado el Evangelio a tanta gente, ¿sí? Aún se consideraba él como el primero de los pecadores y testificó por esa misma razón. Él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba, si hablásemos de una lista de pecadores, él se pondría en el primer lugar, ¿no? Pero dice más, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. También en 2 Corintios 12, 5 y el verso 9 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué gloriarse en las debilidades? Porque es ahí, como dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es ahí, en la debilidad del apóstol Pablo, se manifestaba el poder de Dios, ¿sí? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto pues lo llevaba a él a no gloriarse por todo lo que sucedió en su vida como creyente, como un discípulo de Jesucristo, como un siervo de Cristo o esclavo de Cristo, como él también escribía, ¿no? Y dice en 1 Corintios 1, 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y él no está diciendo a ustedes necios, sino que lo necio del mundo, donde él también se incluye, dice, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por tanto, Pablo pudo declarar: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Reconoce que él no era digno, pero el Señor lo recibió, lo tomó y lo puso para llevar el Evangelio a tanta gente. Pablo elogió a los tesalonicenses con estas palabras también, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo da crédito aquí a la palabra de Dios, que es poderosa, mediante la cual los tesalonicenses fueron salvos. No su palabra, no sus expresiones, no en la forma como él presentó el Evangelio, sino él se ciñe a la palabra de Dios. El crédito, vamos a decir, a Dios mismo. Lejos estuvo de Pablo gloriarse de sí mismo, se gloriaba en la cruz de Cristo, en la gracia y misericordia de Dios, para salvar hombres indignos como él, y en el poder de Dios que lo utilizó para traer a otros pecadores al Salvador. También Pablo y Bernabé, a su regreso del primer viaje misionero, lo vemos en Hechos 14:27, ya regresando a la iglesia, dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, ¿no? Dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, ¿sí? No de sus hechos, sino de lo que Dios había hecho. También en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15:12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Nuevamente aquí, cuando sucede esto, el primer concilio en Jerusalén, ¿sí? Y ellos van a hablar acerca de lo que Dios había hecho. Dice, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Entonces, no hay lugar a la jactancia en Pablo y en este caso tampoco en Bernabé. Pablo y Bernabé dejaron claro que no relataban sus logros, sino la obra de Dios por medio de ellos. También a la iglesia de Corinto le escriben, 2 Corinto, lo tenemos, 2 Corintios 10, 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Habla de gloriarse, sí. Pero dice, se gloriaban y lo hacían conforme a la regla que Dios les había dado por medida. Y no era esto jactancia, sí. Como dice en otro texto, él dice, no, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Hay una medida, sí, hay una medida para hablar de las cosas que Dios hace en nosotros o por medio de nosotros, ¿sí?
las personas a las cuales llega el Evangelio, llega la salvación, ¿sí? Y entonces vemos que no era una jactancia, no era un vanagloriarse. También decía el apóstol Pablo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Como dice, podemos gloriarnos, pero en el Señor, ¿sí? No en nosotros. Los cristianos en la mano de Dios solo somos instrumentos. Nadie puede atribuirse crédito personal alguno. Nadie puede negar o minimizar lo que Dios ha hecho por medio de él. Al hacerlo, estaríamos negando o menospreciando la obra de Dios mismo. También el apóstol Pablo, como fiel predicador, hace énfasis a la obediencia al Señor. El resultado de la predicación de Pablo fue la obediencia de los gentiles. La obediencia ciertamente al Evangelio, ¿no? Cuando somos llamados a la salvación, también somos llamados a ponernos bajo el señorío de Cristo. Cuando predicamos, decimos, acepta a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, ¿sí? Fuimos llamados a tener fe en Cristo como Salvador, pero también a obedecerle como Señor. Pablo nunca predicó un evangelio que no incluyera un llamado a la obediencia. Les recuerda a los creyentes de Roma. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? La obediencia al Evangelio, ¿sí? Es obediencia, como dice, a las doctrinas, a las enseñanzas. El Señor Jesucristo, en el mandamiento, o lo que tenemos y llamamos como la gran comisión, ¿no? Habla de enseñarle todas las cosas que Él ha mandado, ¿sí? Eso nos habla de obediencia. También como predicador fiel, el apóstol Pablo era íntegro, ¿sí? Pablo predicaba a los gentiles con la palabra y con las obras. Su vida fue consecuente con su mensaje. No había hipocresía, no había justificación propia, ¿sí? Digamos, no enseñaba y vivía otra cosa, ¿sí? Ahora, uno de los obstáculos más grandes en la obra de Dios es la contradicción en la vida de un creyente entre el mensaje que proclama y la vida que lleva. También Pablo, como predicador fiel, tenía la afirmación divina en su ministerio. El caso de Pablo, esa afirmación se evidenció con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Lo encontramos ahí en Romanos 15, verso 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Sin embargo, el poder del Espíritu de Dios siempre se evidencia de alguna manera cuando el Evangelio es predicado con rectitud, aún por el predicador más sencillo y poco preparado que glorifica a Cristo. El apóstol Pablo escribe a los de Corinto y dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia, por señales, prodigios
y milagros. Y ahí encontramos las señales de un apóstol, ¿sí? En Hechos 2:43, vamos a leer. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿sí? Y ahí vemos en el 5:12 también, podemos leer ahí, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Señales y prodigios, señales de un apóstol, ¿sí? En la iglesia del primer siglo, los que normalmente hacían milagros eran los apóstoles. No era algo que hacían todos los creyentes. Los milagros confirmaban y ratificaban el mensaje apostólico. Los apóstoles no tenían credenciales propias, podemos decir. Sus credenciales eran espectaculares y sensacionales, los cuales indicaban que su mensaje provenía de Dios. Hoy en día los milagros y señales ya no son necesarios para evangelizar. Tenemos la palabra de Dios completa, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿sí? También está el Espíritu Santo morando en el creyente. Y por otro lado, también Dios nos ha dejado su armadura para nosotros investirnos con ella y llevar el Evangelio. Tenemos que tener cuidado con aquellos que enseñan que las señales y milagros son necesarios para evangelizar. No tenemos apóstoles hoy en día, tampoco tenemos las señales de un apóstol, pero tenemos las doctrinas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, que debemos de predicar y proclamar. El evangelismo centrado en Dios tiene que llevarse a cabo en el poder del Espíritu de Dios. La obra de Dios se realiza a la manera de Dios y en el poder de Dios. Como dice, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Tenemos que reconocer que los apóstoles predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le siguieron. Pero entendamos también que el milagro más grande que siempre ha sido es la regeneración del alma humana para convertir a un pecador en santo, a alguien que es enemigo de Dios en un hijo de Dios. También el milagro de ser transformado y transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El milagro de estar muerto y haber sido resucitado con Cristo Jesús. La más grande afirmación divina del ministerio siempre ha sido la transformación espiritual de las almas. Podemos decir que la verdad del Evangelio es acreditada hoy en día por la palabra completa de Dios en el Nuevo Testamento, pero el poder del Evangelio es demostrado por las vidas que son transformadas. También el apóstol Pablo, como predicador, termina su obra cabal, completa. Hizo todo lo que el Señor dispuso para él. Pablo afirmó que desde Jerusalén y por los alrededores, vemos ahí en el verso, en Romanos 15, en el verso 19, la segunda parte dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Pablo afirmó que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo llenó del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén, como su punto de partida, viajó a través del Asia Menor, Macedonia, Grecia e incluso hasta el Ilírico,
la región que responde al antiguo país de Yugoslavia, en Europa Oriental. Su travesía por el Ilírico no está registrada en el libro de los Hechos, pero es probable que lo haya realizado durante su estancia en Macedonia. La frase "todo lo he llenado del Evangelio de Cristo" puede tener dos significados. Puede hacer referencia a la predicación del mensaje completo del Evangelio. Decía él, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como dice, todo lo que recibió del Señor. No se guardó nada, todo lo dio para la iglesia, todo lo enseñó a la iglesia. O también puede significar predicar a lo largo y ancho de toda el área geográfica en la cual fue llamado a ministrar. Ambos significados describen el ministerio de Pablo, pero aquí Pablo afirma que de una manera fiel y completa él ministraba en todos los lugares donde el Señor le enviara. Y no permitió que nada estorbase su ministerio. Podemos leer en 2 Corintios 11, capítulo 11, a partir del verso 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren, nada, ninguna otra cosa, ni ninguna persona pudo estorbar lo que era su llamado, ¿sí? Pablo fue un maestro y predicador por excelencia. Al final de su vida le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, he peleado la buena batalla. ¿Sí? ¿Se esforzó? Sí. Había eso, el esfuerzo, la entrega, la devoción. También decía: he acabado la carrera. Decía: obra terminada. Pero también guardó la fe, su confianza absoluta en el Dios que lo llamó a la salvación y al ministerio, la predicación a los gentiles, que por nada se vio obligado, vamos a decir, a renunciar. Hoy mi hermano, mi hermana, considerando nuestro llamado y teniendo en cuenta la vida de servicio del apóstol Pablo, podemos gloriarnos en el Señor. Podemos gloriarnos en lo que el Señor hace por medio de nosotros, ¿sí? Como Pablo, siendo instrumento de Dios para comunicar el Evangelio y edificar su iglesia. Dentro de su pueblo, Dios levanta hombres para llevar el Evangelio, aunque todos tenemos que hacerlo.
Levanta hombres y mujeres para enseñar a la iglesia, para instruir a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, a las mujeres, para que toda la iglesia esté preparada en la palabra de Dios. También obedeciendo a nuestro Señor. La obediencia. A veces nos es difícil obedecer. En otros momentos somos nosotros, como dice, infieles. ¿Sí? Somos testarudos. Nos resistimos a obedecer a Dios. Mostramos rebeldía a lo que Dios nos dice. ¿Sí? Pero recuerde que recibimos al Señor como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, como nuestro amo, nuestro dueño, a quien tenemos que obedecer. ¿Sí? También que lo que predicamos esté de acuerdo con la vida que llevamos, como dicen nuestras palabras, nuestras obras. ¿Sí? Si nosotros hablamos del pecado, no es posible que sigamos viviendo en pecado. Si nosotros alabamos con nuestros labios a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, no es posible que también con nuestros propios labios estemos maldiciendo a los hombres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Siendo transformados también por el poder de Dios. La transformación en nuestra vida, ¿sí? El poder de Dios que se manifiesta. Como dice, la evidencia es vidas transformadas, ¿sí? Vidas regeneradas, hombres y mujeres que ya no somos los mismos de antes, que podemos decir, antes fui, ahora soy. También cumpliendo con nuestro ministerio, a lo cual Dios nos ha llamado. Uno de los llamamientos de Dios es el llamamiento a servir. Y Dios lo ha dispuesto todo. Nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, dones. Nos da las oportunidades de añadir virtudes a nuestra vida, con lo cual estamos y podemos estar preparados para servir al pueblo de Dios y aún a los que no son del pueblo de Dios. ¿Sí? Ministerios. Y tenemos que cumplirlo. Tenemos que llegar a identificar por la gracia de Dios a qué nos ha llamado el Señor. Y eso llevarlo hasta el final de nuestra vida. Ponerlo en ejercicio, perfeccionarlo. Y que Dios sea glorificado a través de nuestra vida de servicio, de entrega al Señor. Entonces, hermanos, anhelemos, trabajemos, esforzándonos para que al final de nuestra existencia aquí podamos decir, tarea cumplida. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias. Señor, gracias por la vida del apóstol Pablo, que realmente nos inspira, Señor. Nos inspira, Padre, a ser fiel en llevar el Evangelio. Ser fiel, Señor, en cumplir el llamado tuyo. Gracias te damos, Padre. Saber, Señor, de que todo lo has dispuesto, Padre. Está tu palabra, está tu espíritu. Y podemos, Señor, llevar a cabo el llamado tuyo. Gracias te damos, Señor, por hombres y mujeres que obedecen a tu llamado. Que no hay nada ni nadie que estorbe. No hay obstáculo que no puedan sobrepasarlo.
ciertamente en el poder tuyo y cumplir su misión. Te alabamos, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos encontraremos en la próxima transmisión. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Hasta entonces. Nos vemos en la próxima transmisión. Bueno, hermanos, qué bueno saber y aprender un poco más acerca de Corintios, ¿no? Y aprendamos a ser como Pablo, ¿no? Que fue un predicador fiel. Él predicaba aún con su vida, ¿no? Y eso, y no dejemos de compartir también del Evangelio y sigamos trabajando para el Señor, ¿no? Que al final será recompensado, dice, ¿no? Y bueno, nos vemos ya el próximo domingo en una nueva transmisión. Con nosotros será hasta acá. Chao. Y hermanos, nos vemos el próximo domingo. Chao, cuídense mucho y sigan decorando sus casas por Navidad. Venid fieles todos, a Belén marchemos en gozo, triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos.